Muy buenas tardes, hermosos y hermosas. Bienvenidos a un nuevo directo con En Familia, la plataforma dirigida a las familias, a los padres, a las madres, a los cuidadores de los pequeños de la casa, de la Asociación Española de Pediatría. Y hoy vamos a hablar de un temazo, lo voy a dejar aquí puesto, porque es la salud digital. La salud digital de nuestros hijos. Qué temazo, ¿eh? Es un término que me gusta mucho. Salud digital. Igual que hablamos de salud mental, ahora está de moda también, se empieza a usar el término de la salud metabólica. Vamos a hablar del uso de las pantallas y de los dispositivos en nuestros hijos. Pues generalmente, hasta hace unos años se habla de los adolescentes y ahora directamente de los niños. De todo ser viviente que tiene un dedete, un pulgar y que tiene una pantalla a su lado. Pantallas, móviles. El otro día hablaba con la doctora María Salmerón, que va a entrar ahora, de que realmente el problema no son solo los móviles, sino las pantallas, los dispositivos digitales. Habéis dejado un montón de preguntas, que os voy a dejar la cajita de preguntas ahí para que lo vayáis rellenando. Luego le lanzaremos a la doctora sobre si realmente es lo mismo una Nintendo, ¿no? O sea, un videojuego o una pantalla, qué diferencias hay. Sea como sea, la relación de nuestros hijos con las pantallas es una de las principales preocupaciones y os voy a dar unas cifras del ONSI. Los menores de 16 años se han convertido en los grandes consumidores de dispositivos con acceso a Internet. Utilizan los smartphones, los ordenadores, tablets, dispositivos. ¿Qué ocurre? Pues que usan redes sociales, usan plataformas, interactúan entre ellos y según el estudio del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, el ONSI, el 95% de los menores de 16 años utiliza el ordenador y el 98% usa Internet. El móvil menos, pero 7 de cada 10 menores tienen un teléfono móvil. 7 de cada 10. Atención al dato. Además, curioso, las niñas lo utilizan más que los niños. ¿Qué ha ocurrido? Pues que durante los años, y esto lo sabemos todos los padres, durante los años 20-21, especialmente durante el confinamiento, y si no durante el confinamiento, pues también durante 2021, cuando había restricciones, cuando se salía menos, cuando incluso pues había muchos confinamientos individuales, ¿no? por estar en casa, por el COVID y por las cuarentenas, se ha aumentado el uso de estos dispositivos por temas académicos, pero eso también nos ha llevado a utilizarlo por temas también, digamos, sociales, lúdicos, festivos, las redes sociales y los juegos online. Los padres estamos muy preocupados, sabemos que hay aspectos positivos, sabemos que hay aspectos negativos y pues para responder a estas preguntas que son cómo gestionar la participación digital de los niños, cómo gestionamos eso, que como bien está diciendo ahí Josep, dice, pero los adultos lo utilizan también y eso no es también daño para nosotros. Por supuesto que los padres y los cuidadores tampoco sabemos a estas alturas muy bien cómo gestionarlo, o muchos de nosotros, ¿no? Es el principal problema. Primero tendremos que saberlo los padres para saber cómo gestionar a los hijos. Entonces, ¿cómo gestionamos esto? ¿Cómo lo hacemos en casa? Bueno, pues esta tarde vamos a tener la suerte de hablar con la doctora María Salmerón, que es pediatra de la Unidad de Pediatría y Adolescencia del Hospital Ruber Internacional, aquí en Madrid, y es miembro del Grupo de Trabajo de Salud Digital del Comité de Promoción de la Salud de la Asociación Española de Pediatría. Fijaos qué bonito. Esto me parece súper importante, que dentro de la Asociación Española de Pediatría, en la que pues hay un comité asesor de vacunas y generalmente hablamos con Fran de vacunas, que lo conocemos todos desde hace un montón de años. Pues qué interesante que además de existir un comité asesor de vacunas para las personas, los padres con dudas sobre vacunas, la Asociación Española de Pediatría vaya un paso más y haya configurado este comité, este grupo de trabajo de salud digital del Comité de Promoción de la Salud. Entonces, pues sin más, vamos a hablar con María Salmerón, que es además directora de la Escuela de Padres. Mi mamá ya no es pediatra y a mí me gustaría darle paso a María y que nos explicara todas estas cosas, que es muy curioso.
A ver si está María por aquí. Hola, ¿qué tal? Hola María, ¿cómo estás? Muy bien. Pues nada, encantada de tenerte aquí con nosotros. Ha habido muchas preguntas en la cajita de preguntas. Luego te lanzaré algunas y bueno, es un tema que genera mucho interés, pero lo primero, cuéntanos a qué se debe ese nombre de la escuela de padres. Pues Mi mamá ya no es que cuando fui pediatra. mamá me di cuenta de que yo para mi hija podía ser su mamá, pero no podía ser su pediatra. Y descubrí todo aquello que uno aprende en los libros, pero que luego cuando lo lleva a la práctica pues no tiene nada que ver. Yo siempre cuento la anécdota que después de los primeros meses de mi hija tenía pesadillas y pensaba, digo, madre mía, si yo me volviese a encontrar algunos padres a los que yo le he dicho determinadas cosas, ahora me dedicaría a llamarlo uno por uno y pedirle perdón. Y entonces decidí que lo mejor para acercarme a la familia es precisamente eso, ¿no? Que desde que fui mamá, pues mi mamá ya no es pediatra. Me gusta, muy bonito y esa parte también humana, ¿no? De los profesionales sanitarios a la que tenemos que volver porque es cierto que bueno, pues al final muchas veces es cierto que esa empatía, ¿no? Y ese fondo de la clínica, que clínica viene de reclinarse, ¿no? La clínica que es esa inclinación que hacía el médico, el doctor sobre el enfermo para estar cerca, es a lo que tenemos que volver, que a veces en este mundo en el que vivimos, paradójicamente, cuanta más posibilidad tenemos de conectarnos, más nos hemos deshumanizado. Entonces, con respecto a esto, estaba comentando antes que me gusta mucho ese término del que ese término de salud digital, ¿no? O sea, ya no hablamos de buen uso de pantallas, tecnologías, pero ¿por qué Pues salud salud digital? digital es un término que se acuñó hace ya tiempo por la Asociación Canadiense de Pediatría, que fue quizá la pionera que empezó a hablar de todo esto. Y hablo de salud digital porque entendida la salud como un aspecto amplio, ¿no? A nivel físico, a nivel psicológico, a nivel social, en el adolescente muy importante, la parte de la sexualidad. Es que al final la tecnología, entendido digital, como todo lo digital, ¿no? Desde el smartphone, la tableta, la televisión, los smartwatches, bueno, pues todo ese mundo digital impacta en la salud en todas las esferas y, como decía anteriormente, a todas las edades, desde que nacemos hasta que nos hacemos ancianos. Así que es algo que nos va a acompañar durante toda la vida. Bueno, y es algo que cada vez, bueno, me gusta esto que dices ahora, ¿no? Hasta que nos hacemos mayores, porque al final esto es transversal. Y esta salud digital, bueno, pues igual que hablamos de la salud mental o de la salud metabólica, tiene que estar esa salud digital, que es un concepto nuevo y muy complicado, porque claro, al final la tecnología avanza. Ahora, este año, estamos como locos todos con la inteligencia artificial. No se habla otra cosa desde el principio de año. Parece que si no sabes utilizar ChatGPT ya no eres nadie en la vida. Entonces, todo esto que realmente es importante, ¿no? Porque a nivel profesional es necesario saber utilizar determinadas herramientas en determinadas profesiones. Yo diría casi en todas, porque ya la tecnología afecta directamente de una manera u otra a todas, no nos podemos quedar atrás. Entonces, más o menos, ¿cómo podríamos definir o cómo podríamos resumir cuáles son los aspectos positivos y cuáles son estos aspectos negativos? Eh, ¿Y cuáles son estos pues en riesgos? realidad Claro. es que Internet y el mundo digital es una herramienta. Entonces, todo depende de cómo se use. Dependiendo del uso que demos, le podemos dar un uso positivo o le podemos dar un uso negativo, ¿no? Yo siempre en las charlas pongo el mismo ejemplo, ¿no? Que tú puedes tener un martillo en casa y dedicarte a pegarle a alguien o a clavar clavos. Entonces, el martillo en sí no es ni malo ni bueno. Y al final, con todos los dispositivos digitales pasa absolutamente lo mismo. Que dependiendo de qué uso le demos, ese uso puede ser algo bueno para nosotros o puede convertirse en algo negativo. Lo que sí hay que tener en cuenta es que los niños, de forma autónoma, es muy difícil que hagan un uso seguro de la tecnología, que hagan un buen uso de la tecnología, pero no por nada, sino porque no tienen las herramientas cognitivas. Es a veces hasta difícil para los adultos, ¿no? Con todo esto de las fake news, por ejemplo, ya es complicado para los adultos hacer un buen uso de la tecnología, pues imaginad lo que es para un niño un dispositivo, ¿no? Entonces, quizá si se pudiese quedar un mensaje de algo de esta tarde o lanzar ese primer mensaje, es que una vez que le des el dispositivo a tu hijo, hay que estar más presente y más disponible que nunca.
Es decir, que el uso de la tecnología, hasta que el niño no se haga más mayor, no sea un uso autónomo. Pero si solo hablamos de riesgos, si solo hablamos de beneficios, es que depende de la edad, depende del momento, depende del uso que hagamos. Claro, al final es una herramienta más, como en su momento fue la televisión, que podíamos decir, oh, es que el niño se pasa la tarde viendo la tele. Bueno, con la tele también se pueden aprender muchas cosas, también es una herramienta, ¿no? Es al final también, dependiendo de esos contenidos, lo que pasa es que una herramienta tan potente, ¿no? Como son los dispositivos móviles, nos permiten todo lo bueno y todo lo malo. Y nosotros que hablamos aquí siempre desde la evidencia científica. Y aunque este campo es relativamente, bueno, relativamente no, directamente muy reciente, ¿qué nos dice la evidencia científica sobre el impacto que tiene en la salud el uso de la tecnología, el uso de las pantallas, tanto a nivel físico como a nivel psicológico, como a nivel social, porque son muchas esferas, ¿no? O sea, por un lado, a nivel físico, que podemos hablar de cómo nos afecta en nuestra calidad de vida, en el sueño, a nivel psicológico, a nivel de relaciones. ¿Se han hecho estudios? ¿Tenemos evidencia de cómo está impactando esto o son teorías, hipótesis que tenemos de, bueno, esto no puede ser bueno, pero ¿qué Pues dice sí la que hay ciencia? evidencia científica, lo que ocurre que es cierto que la mayoría de los estudios que se han hecho son a través de encuestas. Se han hecho pocos estudios donde se haya hecho un seguimiento largo y esto lo que hace es que cuando se hagan revisiones de varios estudios, pues el peso de esa evidencia científica pues no sea tan importante. En la franja de edad donde hay mayor número de estudios es sobre todo en los menores de 2 años. Y ahí sí que diría que toda la comunidad científica está bastante de acuerdo. Luego, de los 2 a los 5 años hay estudios, pero ya empiezan a disminuir y a partir de los 5 años el número de estudios, bueno, pues es muy heterogéneo. Lo que se está intentando en la actualidad a nivel científico es hacer definiciones que nos permitan hablar todos de lo mismo y que cuando hagamos estudios podamos recoger esa evidencia científica. ¿Qué cosas sabemos? Pues sabemos que a nivel físico, y esto ocurre a cualquier edad, nos afecta a nivel del sueño, deberíamos de apagar las pantallas 1 hora antes de irnos a la cama y eso lo deberíamos de hacer todos. El exponernos a luz azul no solo nos estimula y hace que durmamos peor, sino que también podamos tener más número de despertares, que nuestra arquitectura del sueño no sea la adecuada y que al final al día siguiente nos notemos más cansados. Pero no solo afecta a nivel de sueño, afecta a nivel de alimentación. Sabemos que una exposición de pantalla durante las comidas aumenta la probabilidad de comer comida menos sana, menos saludable y de comer mayor cantidad de comida. Pero bueno, la ergonomía, el que deberíamos de tener una postura adecuada, ¿no? Muchas veces vamos por la calle con el móvil así, ¿no? Cuando nos acostamos en la cama, ¿no? Y acabamos con dolor, sobre todo. Está ese dibujo del homínido que pasa al hombre y que luego vuelve a inclinar la postura otra vez, ¿no? O sea, al final íbamos erguidos al principio, te levantas y ahora volvemos a erguirnos otra vez. Y la fatiga visual, y en esto hay mucha evidencia científica y ha aumentado mucho a todas las edades, pero sobre todo en la etapa de la infancia y la adolescencia con el tema de la pandemia. Es decir, que no solo estamos hablando del tema del sueño. A nivel psicológico, síntomas, no tanto la ansiedad y la depresión como patologías, sino síntomas ansioso-depresivos y a nivel social, pues fíjate, la evidencia científica empieza a hablar cada vez más y esto es algo que se está estudiando en otros campos, no solo en la parte social, que depende mucho de cómo tengamos nuestra vida fuera de las pantallas. Es decir, aquellas personas que tienen una buena red social fuera de las pantallas, si utilizan la tecnología para aumentar la comunicación con esas personas que conocen, la tecnología puede ser una herramienta adecuada siempre que no se haga un sobreuso, no se haga un tiempo excesivo para fomentar esos vínculos. Sin embargo, es un riesgo para aquellas personas que no tengan una red social importante fuera de su vida online. Es decir, que probablemente en unos años, si conseguimos que los estudios se homogenicen, empezaremos a hablar también de factores protectores y factores de riesgo individuales de cada persona. Y luego tenemos la parte sexual, que sí que estamos teniendo un problema en la adolescencia, porque a nivel de educación sexual, pues bueno, es un tema que no se habla con frecuencia y de una manera amplia, sobre todo la educación emocional, ¿no? A nivel sexual.
Bueno, pues muchos adolescentes están llegando a la sexualidad a través de la pornografía y no saben que la pornografía es ficción, igual que en Capitán América, por ejemplo. Entonces, bueno, pues el problema del mundo digital es precisamente esto, ¿no? Que afecta a cualquier edad, sobre todo en la etapa de desarrollo y en todas las esferas de la salud. Esto es interesante porque de un melón se van abriendo muchos, ¿no? Al final el hecho de que esos grandes educadores de nuestros hijos al final vayan a ser las pantallas en unas, a la hora de llegar a una información que bueno, que se decide cómo se llega ahí, no con un rigor o un criterio, un control parental, sino con un algoritmo, que es lo que decide que les va a enseñar en función de unas preguntas, es verdaderamente peligroso. ¿Cómo podríamos definir, María, el uso saludable? Y cómo influye la edad en el uso saludable, porque lo has comentado al principio, claro, no es lo mismo el uso saludable de un niño de 3 años de que bueno, mi hijo que tiene 12 Bueno, que va pues a cumplir vamos a hablar 13. en líneas generales y yo luego vamos a hablar más en profundidad del plan digital familiar, pero porque si no nos vamos de tiempo. Pero el problema de esto, como hemos visto antes, es que como afecta a todas las esferas de la vida y en todas las etapas, es imprescindible que el que primero se autogestione o que el que primero entienda lo que está ocurriendo y la dificultad de esto sea el propio adulto, ¿no? Porque va a ser el que va a educar al niño. Entonces, cuanto más exposición tengamos en casa a las pantallas y menos límites haya establecidos por el propio ejemplo, más fácil va a ser que los niños normalicen conductas, pues por ejemplo, como lo que hemos hablado, ¿no? Lo de llevarnos el móvil a la cama, desde que son pequeñitos. Entonces, también tenemos que tener claro que un elemento muy importante va a ser el ejemplo y cómo nosotros vayamos educando a nuestros hijos a lo largo bueno, pues de toda su vida infanto-juvenil. Pero efectivamente sabemos que hay riesgos diferentes a diferentes edades, que las recomendaciones son distintas. Menores de 2 años, la evidencia científica lo que dice, y en esto sí que están de acuerdo todas las sociedades científicas, es que el menor uso indispensable es una etapa donde hay mucho neurodesarrollo y sabemos que el dedicar mucho tiempo a las pantallas al final lo que ocurre es que le quita tiempo de aprendizaje de otras cosas y que, bueno, que interfiere en el propio neurodesarrollo. Entonces, en este tiempo, si introducimos la tecnología, que sea en tiempo muy cortito, con un objetivo concreto y si puede ser con un objetivo social, ¿no? Eso lo vivimos en la pandemia. ¿Qué hubiéramos hecho en la pandemia si no hubiéramos tenido con los abuelos, ¿no? Hubo recién nacidos que se conocieron a través de la Claro. pantalla. De los 2 a los 5 años, lo que dice la sociedad científica es que debería de ser no más de 1 hora y siempre acompañado, intentar evitar el tiempo de tableta niñera o de dispositivo niñera y siempre con un objetivo concreto, con información bueno, pues con imágenes adaptadas a su edad y siempre que sean lentas y no muy estridentes ni con cambios muy rápidos. Y a partir de los 5 años, aquí se abre un melón porque cada uno dice una cosa. Sí que es verdad que lo que más recogido hay a nivel de sociedades científicas es no más de 2 horas de ocio digital diario. Yo siempre digo en la consulta bueno, que al final lo importante es que tengamos una balanza entre la parte online y la parte offline y que esa parte online no nos quite tiempo de cosas que son esenciales en la vida diaria y que seamos capaces bueno, de tener también cosas que hagamos fuera de la tecnología y que si estamos jugando con nuestros hijos, pues que dejamos el móvil silenciado y fuera de nuestro alcance para poderle dedicar tiempo de calidad y estando presente y disponible. Pero, ¿y es posible compatibilizar ese ocio digital creciente con el desarrollo saludable? Pues no nos va a quedar otra, ¿no? O sea, yo creo que esto ha venido para quedarse y intentar, bueno, que no se haga uso no tiene sentido, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que sí que los adultos tenemos que empezar a hacer un uso más crítico tanto en lo que consumimos como en cómo lo hacemos. Creo que en este momento quizá quien somos peores ejemplos somos los adultos, ¿no? Es habitual ver una mesa en un restaurante de gente adulta, luego decimos de los adolescentes, ¿no? Que todos están con el móvil encima de la mesa, ¿no? Y no se están prestando atención. Entonces, sí, un ocio digital en el que tenga un objetivo concreto,
en el que estemos acompañando a nuestros hijos y en el que no los dejemos solos. Y en ese ocio digital es muy importante que nosotros nos hayamos metido antes, que conozcamos en profundidad en el contenido. A veces los niños llegan a ocio digital que los padres ni siquiera conocían que estaban dentro de ese ocio digital. Es decir, que lo que decíamos al principio, una vez que entregamos un teléfono, una vez que entregamos una pantalla, lo que tenemos que tener claro es que vamos a tener que estar más presentes que nunca y que se nos va a abrir otra disputa en casa. Claro, porque hablando de educar en lo digital, esa educación tiene más que ver con las pantallas en sí o con los hábitos, ¿no?, que realmente desarrollan. ¿Cómo influye, por ejemplo, los hábitos que tienen los Pues padres como en en cualquier los tarea hijos? educativa influye todo, ¿no? Yo siempre digo que ¿no? Si tú no comes zanahoria en casa, no comes verduras en casa, va a ser difícil que tu hijo coma verduras en casa. Pues esto es un poco igual, es decir, cuando son más pequeñitos no va a ser tanto el mensaje de lo que tú digas, sino el mensaje de lo que tú, bueno, en realidad en toda la etapa infanto-juvenil, lo que pasa es que cuando los niños son más mayores se pueden hablar con ellos, ¿no? Pero el niño va a interiorizar desde pequeñito el uso de la tecnología y va a ser crítico si tú eres crítico y haces un uso adecuado de la tecnología. Si tú no te llevas el móvil a la cama, ¿no? En el plan digital lo que proponemos es que haya una parca móvil o una parca dispositivo y que los momentos en los que haya tiempo fuera de pantalla en la familia, como puede ser pues, a la hora de las comidas, a la hora del sueño, en momentos en los que estemos compartiendo ocio de otra manera, el no utilizar dispositivos de forma simultánea. Si tú eso lo haces desde que el niño es pequeño, el niño terminará interiorizando que esos son los límites en casa, como termina interiorizando otros muchos límites. Con lo que si nos tenemos que quedar con algo, es mucho más importante el ejemplo que lo que decimos y sobre todo en edades tempranas. Me gusta eso, mucho más importante el ejemplo que lo que decimos, ¿no? Tú diciéndole cosas a tu hijo no va a aprender. Pero claro, ¿por qué concretamente es tan complicado? Mira, es complicado educar, obviamente, María, en todo, pero ¿por qué nos cuesta especialmente en este ámbito? Quizá porque es algo muy nuevo, quizá porque los dispositivos nos enganchan de alguna manera, Bueno, especialmente con... probablemente haya de eso también, es decir, al final la tecnología está diseñada con dos fines muy concretos. Uno, para que nos quedemos, porque al final lo que le interesa es que haya usuarios. Y otro, con el objetivo, bueno, y del consumo al final. Y, y otro objetivo fundamental también es el que, o sea, de alguna manera, bueno, lo vayamos necesitando en nuestras vidas para determinadas cosas. Y hay cosas que son muy útiles, o sea, que tampoco podemos olvidar que yo tampoco me imagino, yo que he llegado a Madrid ya de mayor, no me imagino que hubiera sido sin, o sea, mi vida sin el GPS, por ejemplo, ¿no? Y teniendo que orientarme en un plano. Pero es que al final, en el mundo digital, aparte de que va todo muy rápido, es que no tenemos referentes. Es decir, cuando nosotros pensamos en educar a nuestros hijos, muchas veces pues pensamos en cómo nos han educado a nosotros y en esa parte de tarea educativa decidimos pues que nos quedamos, que no nos quedamos y qué cosas queremos cambiar. En esto nosotros no hemos sido educados, porque nosotros no hemos tenido, es verdad que cuando éramos pequeños a lo mejor en alguna casa había ordenador, ¿no? Pero el ordenador no tenía un uso tan extensivo como lo puede tener una tableta o un teléfono inteligente. Entonces, entre que va muy rápido, entre que los mensajes han ido cambiando y creo que muchas veces los padres lo que sentimos, y ya hablo como madre, es miedo ante la tecnología, ¿no? De lo que le pueda pasar a nuestro hijo. Y encima nosotros no estamos educados, hacemos un mal uso y no tenemos referentes, pues realmente nos estamos enfrentando a algo que nosotros también necesitamos ayuda y los primeros que tenemos que ser educados somos los adultos. Es curioso esto que dices porque al final, claro, muchos padres se sienten indefensos porque, claro, hay padres que pueden ser a lo mejor más tecnológicos, entre comillas, y que incluso, bueno, pues tienen sus redes sociales o controlan de alguna manera, pero hay muchos padres eh, de nuestra edad que no tienen redes sociales ni les interesa lo más mínimo, ni tienen un manejo digital y esto supone, bueno, les supone un hándicap y una preocupación extra, ¿no? Entonces es necesario ser informático, conocer mucho de redes sociales para poder educar a nuestros hijos en la era digital o tenemos herramientas para que aunque no seamos, bueno, Mark Zuckerberg podamos hacer algo. Porque es cierto
que va mucho, Sí, es como bien has indudable dicho. que yo en las charlas que le doy a los padres siempre les digo claro, si nos ponemos a educar en Facebook, ¿no? O si nos ponemos a educar en alguna red social, quizás nos quedamos muy atrás porque todo va tan rápido que si tú hablas con un adolescente de Facebook, te mira con cara rara y piensa que es el sitio donde se relaciona con su familia, pero no es el sitio donde se relaciona con sus amigos. Entonces, en realidad no se trata tanto de toda la parte digital, sino se trata sobre todo del ejemplo y de entender que muchos de los factores protectores que nos encontramos frente a la tecnología están fuera de las pantallas. Es decir, ¿qué protege a un niño de tener riesgo de la tecnología? Pues protege el que tenga actividades de ocio y tiempo libre que le guste, el que tenga una buena red social, el que tenga confianza con sus padres, el que tenga un apego seguro, el que haya un diálogo en familia, el que esos son los factores que han demostrado mayor peso a nivel de evidencia científica. Que por supuesto conocer las herramientas nos van a ayudar, pues sí, porque el poder sentirnos cómodos, y antes lo comentábamos, ¿no? En que cuando nuestro hijo nos vaya a decir, oye, mamá, papá, quiero instalar esto, que seamos capaces de decir, bueno, pues vamos a verlo, vamos a ver qué es esto, vamos a ver de qué va, mamá se lo va a instalar primero, vamos a ver cómo funciona, vamos a hablarlo, porque si no, pues será más complicado. Pero para educar en la era digital es mucho más importante todo lo que hemos hablado que el hecho de centrarnos solo en la tecnología. Y para eso podemos recibir ayuda. En el plan digital lo tenéis, está el Instituto Nacional de Ciberseguridad en el que tenéis herramientas de control parental según los dispositivos y que os dan información de cómo utilizarla. O sea que siempre podemos encontrar información que nos puede ayudar. Pero lo más importante, y volvemos a incidir en ello, es el ejemplo en casa. Vamos a hablar después del plan, el plan digital, pero antes de meternos en harina con esto, sí me gustaría que nos dijeras algunas pinceladas, unas señales de alarma que nos pueden hacer, bueno, iluminar la bombillita y decir, uff, si de repente veo que mi hijo empieza a hacer esto, o si no hace esto, tanto por exceso como por defecto, creo que aquí podemos tener un problema. ¿Cuáles serían Bueno, hay esas señales que señales? son generales y que las podemos, o sea, podemos pensar que a nuestro hijo le puede pasar algo independientemente de que sea con la tecnología o no, que son todo lo que tiene que ver con los cambios de comportamiento. Pues que de repente tenga un grupo de amigos y deje de tenerlo, que no quiere ir al cole, que baje el rendimiento académico, que no se relacione igual en casa, que se muestre más tímido, más retraído, más irritable de lo habitual. Y eso son cosas que lo que nos puede hacer pensar es que a nuestro hijo le pueda estar ocurriendo algo que puede ser dentro de la tecnología o fuera de la tecnología, ¿no? Pero yo siempre le digo a los papás que cuando vean un cambio de comportamiento significativo en su hijo, que hablen con él y que pregunten lo que está pasando. Y centrándonos en el tema de la tecnología, comportamiento en el cambio tecnológico, el que de repente empecemos a ver, sobre todo cuando nosotros intentamos poner límites y nos resulta imposible establecer esos límites. Ahí sería el momento en el que nos tendríamos que plantear pedir ayuda, porque esto va a ser un tira y afloja. Entonces, y sobre todo en edad adolescente. Entonces, los padres tenemos que estar más presentes que nunca y seguir estableciendo límites y bueno, y estar ahí en un ten con ten. Si vemos que se hace imposible, que empiezan a hacer un abuso por la noche, que no apagan los dispositivos o que dejan de utilizar la tecnología, porque a veces puede haber detrás un problema. Un cambio de hábito importante con el uso de la tecnología y una dificultad en el establecimiento de límites sería un momento para plantearse pedir ayuda. Bueno, o sea, cuando la cosa se pone un poco imposible, ¿no? Y digamos que no hay, la negociación no sirve, hay que pensar que igual hay que hacer una intervención en este caso. Bueno, es importante porque al final yo creo que cualquier actividad de nuestro hijo que le separe de la vida, es decir, pues cuando vemos, ¿no? Que nuestros hijos se aíslan, cuando vemos comportamientos extraños que a lo mejor no suceden de un día para otro, pero te vas dando cuenta de, oye, pues antes después de cenar se quedaba aquí a jugar un rato y ahora pues no. O hemos dicho, a mí hay cosas que me llaman la atención, decir, oye, pues si mis hijos cada vez que les decimos, ¿queréis jugar al parchís? Todavía prefieren jugar al parchís a irse a su habitación con la tablet, pero si un día decimos hacer algo en familia y ellos prefieren estar con su tablet, pues ahí ya hay un problema, ¿no? Porque realmente a un niño lo que más ilusión le puede hacer es que sus padres le hagan caso, ¿no? O que su familia, ¿no? Esos juegos colectivos que tanta ilusión le hacen a todos los niños, ¿no? Entonces yo creo que ahí son pistas importantes. Nos has hablado antes de que existe
un plan digital familiar que, bueno, lo ha lanzado la Asociación Española de Pediatría a través de su fundación y en colaboración con el Grupo de Trabajo de Salud Digital del Comité de Promoción de la Salud. Entonces, este plan digital que se acaba de lanzar, que os animo a entrar en Google, es plandigitalfamiliar.aep.es. De todas maneras, luego lo compartiré en Stories el enlace para que lo tengáis. Plandigitalfamiliar.aep.es. Bueno, pues en esta plataforma está este plan digital donde vais a encontrar muchísima información. Me gustaría, María, que nos contaras en qué consiste exactamente, con qué objetivo ha nacido Pues este plan. los que llevamos en pediatría mucho tiempo hablando de este tema, pues hemos vivido un proceso, pero yo creo que no ha sido solo en la pediatría, también ha ocurrido en la educación, en todos los ámbitos en donde nos hemos acercado al niño. Y es que en un principio hablábamos de solo riesgos y eso hacía muchas veces que los padres salieran de la consulta casi bloqueados. Luego, bueno, pues empezamos a hablar de la importancia de, bueno, pues de hacer un contrato, de llegar a un acuerdo, de, ¿no? Pero en ese caso, el problema era que era algo que era solo para los niños, ¿no? O sea, el padre o la madre ayudaba como vehículo, pero era algo que solo incluía a los niños. Y ahora lo que se intenta es que los padres se involucren como agentes educativos y que entiendan que esto es algo más en lo que educar. Por eso lo del el plan digital familiar. De hecho, en el plan digital familiar, porque nosotros nos hemos basado en otros planes digitales que tienen otras sociedades científicas, lo que hemos intentado es simplificar, hacerlo más cercano, con un lenguaje más cercano y sobre todo que cuando lo imprimas se quede en la cara de un folio, porque lo que pasa de la cara de un folio no nos lo leemos. Lo que ya no se puede hacer a la nevera. Es importante bueno, pues eso, con esa idea de englobar a todos los miembros de la familia y que los padres se involucrasen como agentes activos. Uh-huh. Bueno, pues es muy importante esa parte familiar y que no son normas, bueno, y sobre todo ver esa parte que es global, ¿no? Es decir, aquí esto es cosa de todos, no es, bueno, pues mira, las vacunas, obviamente, tú ya las tienes puestas, las tiene que poner el niño, es más difícil quizá dar ejemplo, ¿no? Porque ya estás vacunado de la mayoría de las cosas, aunque de la gripe, por ejemplo, podemos dar ejemplo los padres cada año, pero sin embargo con esto es tan fácil, o sea, lo tenemos, bueno, tan fácil y tan difícil al mismo tiempo, ¿no? Que seamos nosotros los que tengamos que estar ahí integrados. ¿Y en qué momento se recomienda empezar con este plan digital? Tengo que decirte que la pregunta más repetida con muchísima diferencia ha sido ¿a qué edad se le pueden dejar los dispositivos a los niños? Entonces entiendo que esa edad es la misma a la que hay que empezar con el plan digital, porque si no vamos tarde, incluso habría que Pues empezar fijaros, antes. Bueno, gracias, no ha colgado ahí no ha colgado la web, Pues fijaros, la plataforma. en la literatura científica se empieza a decir que hay que hablar de esto ya en las clases de preparación al parto. Es decir, hay que empezar a sensibilizar a las familias y además las clases de preparación al parto por una razón, y esto tiene que ver con la medicina preventiva. Es un momento, sobre todo en el primer embarazo, en el que las familias están muy abiertos a recibir información, son flexibles, bueno, pues quieren mejorar en su salud. De hecho, pues, por ejemplo, es un buen momento también para hablar de alimentación. Entonces se debería de empezar a hablar antes de que el niño llegara a casa, ¿no? Y que se empieza a establecer esos hábitos desde el nacimiento. Pero lo importante es que nunca es tarde. Siempre hay un momento adecuado para hacer un cambio. Evidentemente, si ese cambio, porque no tenemos límites en casa, nunca hemos establecido límites, no nos podemos plantear hacerlo todos los límites de una vez, porque es que nos van a resultar difíciles hasta a nosotros. Pero sí hacerlo de forma progresiva y el momento para hacer el plan digital es cualquier momento. De hecho, yo diría que hasta la parte familiar le sobra, porque está dentro de la Asociación Española de Pediatría. Debería ser el plan digital del ciudadano, ¿no? De plantearse qué papel quiere que la tecnología tenga en casa. Y en el caso de tener niños, pues esto es importante. Y si no sé si quieres que te responda a cuál es la edad para tener un dispositivo. Sí, sí, ya que estamos, ya ha sido la pregunta más, vamos, pero con mucha diferencia. Yo creo que Pues 2 de cada 3 preguntas fijaros, eran esa. es una pregunta muy preguntada porque nadie va a dar respuesta a esa pregunta. ¿Por qué? Porque depende de cada familia y depende sobre todo del grado de madurez del niño. Es decir, habrá niños que estén preparados antes y habrá niños que estén preparados después.
Mucho más importante desde mi punto de vista de cuándo se da el dispositivo es cómo se da ese dispositivo. Es decir, no es lo mismo dar un dispositivo que sea de uso privativo del niño, es decir, que lo hayamos regalado, que un uso de, por ejemplo, una tableta que tengamos a nivel familiar y que de repente, pues todos, según lo que vayamos necesitando, pues vayamos haciendo uso de esa tableta. Vuelvo a insistir otra vez que quizás los menores de 2 años los tendríamos que poner entre paréntesis, pero a partir de esta edad lo importante sería cómo le damos ese dispositivo y cómo vamos a estar apoyando a nuestro hijo en el uso de ese dispositivo. Y que una vez que demos el dispositivo, pues vamos a tener que estar más presentes que nunca, ¿no? Y ver lo que hacen, dónde se meten, qué se descargan, qué visualizan. Y el problema es que aquí pues vamos a tener otro, sobre todo cuando sea en la etapa adolescente, pues otro melón por el que vamos a tener que educar y vamos a tener que luchar. Entonces, bueno, pues depende de la madurez del niño y depende también de las necesidades de cada familia, pero no hay una edad concreta. Se habla de los 14 años para el uso del teléfono, se habla de que, bueno, pero vuelvo a repetir, a mí me cuesta trabajo dar una cifra. Es importante la madurez del niño, es importante las necesidades de la familia y sobre todo es importante el cómo y no plantearnos siempre que demos un dispositivo que tenga que ser un regalo o que se tenga que regalar la tecnología. Igual la podíamos ceder, ¿no? Como hacían nuestros padres cuando nos dejaban el coche y no acabábamos de sacar el carnet de conducir. Sí. Bueno, eso es interesante, ¿no? Que al final hasta que lo has tenido te lo han ido prestando. Bueno, yo me acuerdo de mis padres, que mis padres sí que nos dejaban al principio los teléfonos móviles, ¿no? Tenía el teléfono tu padre, le decías, oye, déjamelo, que voy a mandar unos mensajitos, pero te lo dejaba para mandar unos mensajes y, pero claro, teníamos otra edad y nos lo podían dejar para jugar a la serpiente o para mandar unos mensajes. Básicamente eso era lo que se podía hacer. Pero es cierto que ahora pues la situación ha cambiado y que es importante que las familias tengan estas herramientas. Antes de que nos des esos tips para las familias, como preguntaba Aino antes, que unos tips para empezar, este plan digital familiar ha sido, bueno, pues establecido, dirigido, planteado por pediatras. ¿De qué manera los pediatras pueden Pues acompañar a las familias? lo que estamos invitando a todos los pediatras es que esto sea algo de lo que se empieza a hablar en la consulta, igual que por ejemplo en los sistemas de retención infantil en el coche, ¿no? La silla, y que ya desde el nacimiento pues abordemos el tema de la tecnología con las familias, no solo para asesorar, sino también para detectar problemas de forma precoz. Y que esta herramienta nos sirva porque uno de los problemas que tenemos, ya lo sabéis, en salud, es el tiempo. Entonces, muchas veces no nos da tiempo de lanzar todos los mensajes a las familias que nos gustaría en la consulta, pues porque es inviable. Entonces, el plan digital lo que permite es que tú a las familias se lo presentes, que le expliques pues, bueno, que es una herramienta que les puede ayudar a regular el uso a nivel familiar, tanto de los adultos como de los niños, y que sería interesante que le echaran un vistazo, que los dos progenitores o los progenitores, las personas adultas que hayan en casa y vayan a educar en esto, pues se pongan de acuerdo, porque esto también es muy importante, como cualquier tarea educativa. Si uno dice una cosa y otro dice otra cosa, el niño se va a escapar según le vaya interesando en cada momento, y que lo traigan a consulta para poderlo revisar. Y de esa manera, pues podemos ayudar a las familias en las preguntas, en las dudas que surjan y podemos acompañarlos en todas las etapas del desarrollo del niño. Estoy entrando aquí en la web para verlo. Os animo a todos los que estáis en casa, si tenéis un ordenador a mano, no os vayáis del directo para entrar en el plan. Tenéis tiempo para verlo después. Pero tiene un apartado para las familias, para los pediatras. Luego tiene el apartado estrella que es mi plan digital familiar, donde te habla, que bueno, luego te voy a pedir que nos cuentes un poco las recomendaciones específicas para pues, los niños de 0 a 2 años, de 3 a 5 años, de 6 a 9 años y de 10 a 18 años, ¿no? Entonces, bueno, creo que lo puedes imprimir también, que esto es muy interesante. Y bueno, pues os animo a entrar y, como decía María, a imprimirlo, que esto va a ser una hojita nada más, pero tenerlo cerca de la nevera seguro que ayuda. Y ahora sí, vamos un poco a esa chicha, ¿no? ¿Cuáles son los principales tips, las principales recomendaciones generales que podemos darle a la familia a modo de, bueno, pues de numeración, de decálogo,
de mandamientos básicos para Pues no perdernos. el plan digital, como has comentado, está dividido en una parte de recomendaciones para la familia, que en realidad es el grueso del plan digital familiar, porque como hemos comentado, el objetivo fundamental es que los padres sean ejemplo de todo lo que vamos a comentar. Y luego hay una segmentación por edad, pues porque hay determinadas cosas que no tienen cabida por el hecho de la edad, ¿no? En esta parte general de la familia, bueno, pues tenemos un área que habla de fomentar la salud y el bienestar. Y aquí nos centramos sobre todo en, bueno, pues en la parte física, desde lo que hablamos, ¿no? De la necesidad de una ergonomía concreta, de que debemos parpadear pues, cada 40 segundos, 40 veces y desenfocar a lo lejos la mirada para el tema de la fatiga visual. Hacemos mucho hincapié en el tema del sueño, en el tema de la alimentación, en no usar las pantallas durante las comidas. Es decir, está más centrado en el tema de la salud. Luego, zonas libres de pantalla y tiempos de desconexión. ¿Esto por qué? Porque se ha visto que, aunque es muy importante qué uso hacemos de la tecnología, es aún más importante qué tiempo estamos desconectados de la tecnología. Es decir, que haya una buena calidad de ese tiempo de desconexión, que si vamos con nuestro hijo al parque no utilicemos el teléfono, que si estamos viendo una película en familia, aunque también sea una pantalla, que no estemos viendo el teléfono, es decir, que cuando hagamos algo lo hagamos presente y disponible, que intentemos no usar la multitarea y que intentemos no tener varios dispositivos encendidos de forma simultánea. Luego hay zonas del hogar en el que deberíamos de evitar usar la tecnología como es las zonas privadas, el baño y el dormitorio, y esos tiempos de desconexión pues en la hora de las comidas, en el sueño, etcétera. Luego tenemos otra parte de ocio digital para intentar ayudar a las familias de lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, esto ha llegado para quedarse, al final todos tenemos ocio digital y lo importante es, pues, cómo acompañamos a los niños en ese ocio digital. La ciudadanía digital, que es cómo nos comportamos en línea, y aquí la importancia, pues, de mantener la autoría, de la empatía digital, de cómo nos comunicamos a través de la tecnología, y luego todo el tema de la seguridad. Pues, desde las contraseñas hasta, o sea que como veis, el plan toca de forma transversal, bueno, todo lo que Todo, tiene que ver con la salud digital para intentar evitar, bueno, pues que nos afecte a la salud, ¿no? Y que ese uso sea lo más saludable posible. bueno, eso es muy interesante, me ha gustado mucho esa parte del estar presente, ¿no? Y decir, bueno, ya no solo cuando lo usas, sino en lo de decir no al multitasking, que es el gran invento, ¿no? La gran perversión. Hablaba hace poco con la neuropediatra María José Más sobre este tema y decía, claro, que realmente la mente humana está pensada para pensar en una cosa a la vez, no en varias. Entonces, que todo eso que nos hemos querido creer o que nos intentan vender para que seamos teóricamente más productivos, bueno, pues en el fondo es una falacia y lo que nos puede llevar es bueno, pues a los errores, ¿no? Que se están viendo y que se están produciendo y que es interesante, bueno, pues ese momento de darle la vuelta a la pantalla o esa opción que tienen los teléfonos móviles del no molestar, decir, oye, pues si me llaman de este número, que es el colegio, y si me llaman de este número, que son los abuelos o mi pareja, bien, pero todo lo que no sea la emergencia y el fuego directo, pues está restringido porque durante estas 2 horas voy a ver una película, durante estas 2 horas voy a trabajar. A mí me parece realmente importante darnos cuenta de que nada es tan importante ni tan urgente, ¿no? Salvo esos problemas, un accidente que pueda surgir, que es algo realmente inusual y sin embargo, si vemos la cantidad de veces que abrimos el dispositivo al día, cuántas veces lo consultamos y lo abrimos para ver si tenemos un WhatsApp, para ver si tenemos más likes en Instagram por esa dopamina, ¿no? Con la que se juega tanto, pues creo que es muy, muy interesante. Y bueno, con respecto a estos tips que nos has dado, que recogemos y que ponemos en práctica desde ya, quería preguntarte por las propuestas específicas, aunque ya nos has avanzado antes esas franjas de edad, ¿no? Pero, ¿cuáles son las propuestas específicas que avala la ciencia para los niños
hasta los 2 años, de 0 a 2 años, de 3 a 5 y de 6 a Bueno, pues 18 de 0 a 2 años. años, lo que decíamos, ¿no? Sí que hay mucha evidencia científica bueno, las recomendaciones son que no hay un uso seguro, no hay un tiempo de uso seguro. Que si queremos utilizar la tecnología, que sea en espacios muy cortos, porque en esta edad tienen muy poca capacidad de atención y muchas veces se quedan atrapados por la tecnología. No, eso a veces los padres lo comentan en la consulta, no es que estaba muy alterado y le pongo los dibujos animados y se queda tranquilo. Bueno, realmente no es que se quede tranquilo, es que se queda atrapado. Se queda en una información en la que no es capaz de gestionar y lo que se queda es anonadado por lo que está viendo, pero realmente no se está enterando, no está siendo capaz de asimilar lo que está viendo. Entonces, en esta edad, si se introdujese en periodos muy cortos, de muy pocos minutos, siempre con un objetivo concreto y para uso de videochat, es decir, bueno, de comunicación pues con personas que conozca y siempre con una finalidad, ¿no? Pues para cantar una canción, para contar un Pero, cuento, para... pero no como niñera, ¿no? Que es lo No que como comentabas niñera. antes. Que el niño no se quede aparcado delante de los dispositivos. Que se enfadará, que chillará, pero es que eso forma parte de la infancia y de conseguir la tolerancia a la frustración. Y es necesario, no pasa nada. Yo siempre le digo a los padres en la consulta, cuando a veces le dejan los dispositivos al niño, que a mí no me molesta que los niños lloren, que entiendo que el niño tiene que llorar y habrá momentos en la consulta que o estará aburrido o incluso, bueno, pues hay exploraciones como puede ser poner una vacuna que no son agradables, pero que no es necesario el uso de los dispositivos. De los 3 a los 5 años, bueno, pues la recomendación es que no sea mayor de 1 hora al día, de media, y que en esta edad es muy importante que esos dispositivos y ese contenido que se consuma esté estrechamente supervisado, tanto en el tiempo que lo están viendo, sobre todo si los niños están en plataformas donde ellos mismos pueden cambiar el contenido, como si les dejamos pues, ver determinado contenido que no cambia, pero que tiene que ser supervisado previamente para que nosotros estemos de acuerdo con el contenido que consuman. Y el tema de los dispositivos, ¿no? Intentar retrasar ese momento de dispositivo propio, ¿no? De que el niño tenga un dispositivo. Deberían de ser dispositivos familiares, como por ejemplo una tele en casa, y que en determinados momentos los niños hagan uso de ese dispositivo. Y luego a partir de los 6 años, lo que decíamos antes, el problema es que, bueno, pues el consenso no es tan, bueno, pues no está tan consensuado, ¿no? Se habla de no más de 2 horas, hay sociedades científicas que hablan de no más de 2 horas en general. Aquí cuando se lo digo a los padres me dicen, bueno, ¿y entonces qué hacemos con la parte escolar, no? Porque ya solo con la parte escolar ya son más de 2 horas. Hay sociedades científicas que hablan de no más de 2 horas de ocio digital. Pero es verdad que es una etapa en la que los niños normalmente empiezan a hacer un uso más autónomo de la tecnología, con lo que es muy importante que se hable abiertamente de los riesgos, sobre todo en la etapa adolescente, que informemos a nuestros hijos de las cosas que se pueden encontrar, adecuadas a su edad, claro, pero que lo conozcan, que sepan que si tienen un problema pueden acudir a nosotros, que no nos vamos a enfadar, sino que lo que nos vamos a tratar es de ayudarles. Si sabemos cómo hacerlo, pues lo haremos, si no, pediremos ayuda a un tercero. Pero hay que establecer un diálogo abierto, ¿vale? Y el hecho de que el dispositivo el niño no lo asuma como propio también nos va a permitir el que tengamos una supervisión más estrecha. Independientemente de si el dispositivo es propio como si no, el niño tiene que entender que va a haber supervisión por parte de los padres y que esto no es invadir su intimidad sino es estar pendientes de lo que hacen, ¿no? Igual que les preguntamos, pues, con quién quedas esta tarde, ¿no? O qué vas a hacer esta tarde. Y, y bueno, y ser ejemplo. Vuelvo otra vez a... Pero quizá la última etapa es la más complicada, ¿no? Porque realmente, claro, toda la parte de adolescencia, la parte en la que me hallo yo, por ejemplo, ahora con niños con 11 y 12 años, porque quizá un niño de 6 años o 7 años pueda entender que el dispositivo no es suyo, porque hasta ahora igual tampoco ha tenido tantas posesiones, por decirlo de alguna manera, salvo sus juguetes, pero ahora, por ejemplo, mis hijos que tienen su autonomía, que empiezan a moverse solos también
por la ciudad, realmente va todo de la mano, ¿no? Entonces, eso puede generar reticencias o, en nuestro caso, por lo que optamos fue por darles unos móviles funcionales para que si les pasaba algo pudieran llamar, pero ellos no tenían acceso directo, pues por supuesto, a redes sociales. Es decir, les dimos una cartilla de móviles para que, para que pudieran comunicarse con nosotros si tenían algún problema, porque se fueron de campamento el verano pasado, pero que no les daba la posibilidad de quedarse enganchados, ¿no? A redes sociales. Y creo que, bueno, cada uno va encontrando, también depende mucho, ¿no? De, pues a lo mejor con un hijo harías una cosa, con otro hijo harías otra, ¿no? Dependiendo de la Claro, lo que valoración. decíamos antes, que dar pautas para todos es complicado, pero lo que yo sí creo que es importante es que los adultos nos empecemos a plantear primero, somos un buen ejemplo para los niños, y ya no hablo solo de padres a hijos, ¿no? Hablo de la sociedad en general, ¿no? En el uso de la tecnología, ¿somos los adultos un buen ejemplo para los niños? ¿Realmente los adultos nos hemos planteado qué papel queremos que la tecnología tenga en nuestras propias vidas? ¿Creemos que hacemos un uso saludable de la tecnología, un uso responsable de la tecnología? Yo creo que esas son las primeras preguntas que nos tenemos que hacer en la educación digital, ¿no? Primero, educarnos nosotros, ser críticos nosotros, para luego poder educar a nuestros hijos y ser críticos con nuestros hijos. Si establecemos límites desde que son pequeñitos, nos será más sencillo. Los límites al principio serán mediante el ejemplo. Y sobre todo ser muy coherentes, ¿no? Entre lo que decimos y lo que hacemos. Porque si hay una fisura en eso, el niño va a tender a hacer lo que hacemos y no lo que decimos, ¿no? El típico ejemplo de, te he dicho que no me grites, ¿no? Pues no va a pasar igual con la tecnología. No te he dicho que no te lleve el móvil a la cama, pero mamá se lleva el Total. móvil a la cama todas las noches. Yo también siempre pongo el ejemplo de que a pesar de estar o pienso, ¿no? Que estoy muy sensibilizada con este tema, nosotros dejamos los teléfonos apagados y fuera de la habitación, pero aquí cuento un cotillo personal y es que hay días que una vez que mi hija se han acostado me lo llevo al cuarto, luego lo saco porque si no me pillan, pero Nada, claro. Para cumplir el pacto, no Pero que diremos lo que nada. quiero decir con esto es que, bueno, pues nada es perfecto, ¿no? Y en este aprendizaje que vamos a tener todos, que es un aprendizaje pues ya de la etapa adulta, pues vamos a tener nuestros problemillas, ¿no? Y nuestras dificultades, pero que nunca es tarde. Y luego, es verdad que la etapa adolescente, no solo en la era digital, sino a nivel de educación, se nos hace más complicado porque es una etapa en la que nuestros hijos pues, necesitan separarse de nosotros y retar esos límites para crear su propia personalidad y para crear sus propios límites, pero bueno, que ellos volverán otra vez. Y si han tenido toda la educación previa y nos ven coherentes y saben que cuando tienen un problema pueden acudir a nosotros, bueno, pues tendremos esos problemas, pero probablemente los solucionaremos rápido o será un problema menos importante. Entonces, quizá la idea del plan digital familiar o la principal idea del plan digital familiar es que, bueno, pues que los adultos entendamos que el gran peso de esto lo tenemos nosotros y que si hacemos un buen uso, pues será más fácil que los niños lo hagan. Bueno, es una gran conclusión. La verdad que es un reto enorme que tenemos por delante, porque fíjate, ahora pensándolo, cuando estabas hablando del móvil, sacas, lo entras. Claro, a diferencia de los niños, que los niños es verdad que utilizan sus tablets, y como decías antes, que te decía algún familiar, bueno, es que ya 2 horas solo son los deberes, ¿no? Que muchos lo utilizan ya directamente con las tablets. Eh, pero bueno, lo que es el móvil, las redes sociales, los niños, lo que es el dispositivo del teléfono móvil, los niños no lo utilizan para trabajar, utilizan sus Chromebooks, sus tablets o lo que tengan, ¿no? Del cole, los ordenadores. Nosotros, sin embargo, como adultos, tenemos que plantearnos y trabajar en que realmente muchos de nosotros trabajamos con el móvil y tenemos el ocio en el móvil, es decir, con la misma aplicación que se llama WhatsApp, puedes recibir un mensaje de tu jefe o un mensaje de un compañero de trabajo, tienes que cerrar una reunión, tienes que cerrar un negocio, pero es la misma aplicación con la que tu abuela o con la que tu prima te está enviando un mensaje, ¿no? Entonces, eso me parece muy complicado porque esto es un cambio de paradigma que creo que es importante, ¿no? O sea, hasta ahora el trabajo, salvo en profesiones muy concretas, ¿no? De, bueno, a lo mejor, pues no sé, gente que escribía en casa, o periodistas, o traductores, pero hasta ahora todo el mundo iba a trabajar
y ahora el teletrabajo también está aquí y ahora trabajamos con los dispositivos. Y creo que es muy importante que trabajemos en esto porque la salud mental es importante, ¿no? Y la salud mental va íntimamente unida a la salud digital. Y es muy fácil ponerte la tirita muchas veces, y hablo por mí, ¿no? Cuando yo, no, bueno, siempre con mis hijos, pero es que mamá usa el móvil. Y entonces uno siempre dice, sí, pero no se para trabajar con retitín, ¿no? Dice, esa es la excusa de siempre. Lo estás usando para trabajar, pero aquí todos sabemos que me asomo y estás en Instagram. Digo, ya, hijo mío, pero Instagram también. Sí, sí, claro, Instagram también es trabajo. Claro, claro, claro. Entonces es un poco perverso, ¿no? Claro, por eso es tan importante la desconexión. Yo creo que lo que nos tenemos que mentalizar es que en esa balanza de un uso saludable de la tecnología es que es muy importante la desconexión. Y es muy importante que entendamos que no pasa nada porque haya momentos en nuestro día a día que nosotros establezcamos a priori, que salvo que pasa algo importante, ¿no? Como decía anteriormente, que no tenemos que estar pendientes de la tecnología. Y ahí entra el sueño, la alimentación, el tiempo de juego que dedicamos a nuestros hijos, los momentos que vayamos al parque, los tiempos que pasemos en familia, el tiempo que estemos con unos amigos en carne y hueso, ¿no? Quedando con ellos. Es decir, yo creo que tenemos que empezar a entender que nuestra vida online y nuestra vida offline en muchas cosas está unida, pero que tenemos que hacer un esfuerzo por separarla y darle una calidad importante a esa vida offline. Primero por nosotros mismos y después por las generaciones venideras, ¿no? Que tanto los que tengan hijos como los que no. Es decir, que en esto se van a ver, o sea, nos van a seguir, ¿no? Las generaciones futuras, ¿no? En el uso que hacemos de la tecnología. Entonces yo creo que tenemos una responsabilidad que debemos de, bueno, pues de cogerla y de ponernos a ello y bueno, y tenemos una herramienta que nos puede ayudar, por lo menos pues para empezar, para establecer esos límites, para empezar a plantearnos cómo queremos hacerlo y además sabiendo que lo respalda una sociedad como es la Asociación Española de Pediatría y que está avalada por evidencia científica, ¿no? Con lo que, bueno, otro problema que tenemos con Internet es que recibimos input, ¿no? Informaciones a veces tan contradictorias que ya llega un momento que no sabemos ni qué hacer ni por dónde empezar, ¿no? Entonces, bueno, pues que... Yo, María, antes de terminar, sí me gustaría, porque la mayoría de las dudas han quedado resueltas, pero sí insistir en alguna de las dudas que hay por aquí que he resuelto antes, pero que se repiten mucho, como cuántas horas antes de ir a dormir han de apagar las pantallas, Bueno, incluso pues la la tele. recomendación al menos una hora antes de irse a la cama. Deberíamos de apagar los dispositivos electrónicos. Esa es la recomendación para que podamos descansar bien. También han preguntado por el máximo de pantallas, horas, días, incluyendo el estudio para que no dañe ojos y mentes. Hemos visto que había, en función de Sí, la edad depende también. de la edad y bueno, y se habla de que más de 3 horas sería un uso abusivo. Entonces, bueno, pues aquí también hay mucho debate, ¿no? Y lo hemos visto en la noticia últimamente, ¿no? En otros países europeos acerca de todo lo que tiene que ver con la... En Suecia, cuando en Suecia han decidido volver al lápiz y al Entonces, papel. bueno, no sabemos qué nos deparará. Yo creo que sí que tenemos que hacer una reflexión social profunda y teniendo muy en cuenta a la etapa infantil y adolescente porque está en desarrollo y a ellos les afecta especialmente, pero como hemos visto, nos afecta a cualquier edad y en todas las esferas de nuestra vida. O sea, que no solo en la parte psicológica, sino también en la parte física, en la parte social, en la parte sexual. Eh, Han preguntado también bueno, aquí un caso que parece concreto, pero que puede repetirse. Dice, ojo rojo, que no se va ni con corticoides ni antihistamínicos, podría ser por la luz de las Bueno, pantallas, yo ahí lo llevar que más visión. recomendaría es que visiten a un oftalmólogo y que le hagan un diagnóstico certero, pero efectivamente la fatiga visual puede producir ojo rojo, o sea, picar, lagrimeo y puede ser una de las cosas, pero claro, hay que hacer un diagnóstico certero. Efectivamente. Y por último, la pregunta que dejaban al principio sobre si metemos en el mismo saco los videojuegos
las pantallas, las redes sociales, o sea, todo computa dentro de lo mismo o es menos malo una cosa que otra? Hay una pregunta que Bueno, va en esa como línea. decíamos, también depende del uso que hagamos, ¿no? De la tecnología y esa parte es muy importante. O sea, no tiene el mismo riesgo que un niño haga apuestas online, por ejemplo, que vea una película. Yo creo que eso lo entendemos todos. Pero sí es cierto que el tiempo ya de por sí es un factor importante. Entonces, lo que nos deberíamos de plantear es lo que decíamos antes, ¿no? ¿Qué papel queremos que la tecnología tenga en nuestra vida y cómo queremos que ocupe nuestro tiempo? Yo siempre digo en la consulta que a las familias bueno, que ahora todos los dispositivos tienen una aplicación preinstalada que es de bienestar digital o de tiempo de pantalla, dependiendo de si, bueno, pues el tipo de dispositivo que sea, que lo consulten y que vean el tiempo de pantalla que dedican al día. Muchos padres cuando lo hacen en la consulta se llevan las manos a la cabeza porque es que muchas veces no somos conscientes, no hemos tomado conciencia del tiempo que pasamos frente a las pantallas, ¿no? Y al final ese tiempo que pasamos frente a las pantallas pues no lo pasamos haciendo otras cosas. Entonces yo creo que esa es la pregunta que nos tendremos que hacer todos esta tarde, ¿no? O sea, eh, los adultos tenemos la pelota en nuestro tejado y ¿por dónde queremos empezar? Pues por el principio, ¿no? Por uno mismo y mirar un poco, entonar un poco el mea culpa también, que bueno, tampoco es una cuestión de culpabilidad, sino bueno, pues de unas herramientas de la sociedad que avanza, de igual que nos encontramos hace años con la televisión, nos encontraron más bien nuestros padres con ella y fue un elemento disruptivo y la gente ya se reunía en torno a la televisión en vez de a la chimenea para conversar por la noche. Bueno, pues ahora nos reunimos en la distancia en torno a estos dispositivos que nos traen muchas cosas buenas, como poder hacer este directo hoy o como poder ofrecer información. Y antes de terminar, me gustaría, en primer lugar, María, darte las gracias bueno, por todas las herramientas que nos has ofrecido sobre este tema que preocupa muchísimo a los padres. Yo me quedo con esa parte importante de no hay una edad. Esto no son matemáticas, esto no es a los 6 años escolarizamos, no, esto se hace así porque tiene que haber un orden, pero no hay una edad mínima ni máxima para tener los dispositivos. Sí que es verdad que la ciencia y la evidencia indican unas pautas, eso lo hemos visto, pero que realmente lo importante es hablar con nuestros hijos y ver cuándo están preparados y cómo has dicho tú, no el cuándo, sino de qué manera. Repetimos la plataforma, está ahí abajo en el comentario fijado, pone plandigitalfamiliar.aep.es. Lo tenéis ahí, os animo a entrar, os animo también a seguir a la Asociación Española de Pediatría, a En Familia, @enfamilia, porque bueno, si pincháis arriba, donde pone Boticaria García, flechita abajo, veis que pone En Familia, AEP, y ahí podréis estar al día de todas las novedades que vayan lanzando. También hay un podcast que lo podéis consultar. Como veis, los pediatras de la Asociación Española de Pediatría se pasan la vida comunicando y Sí, divulgando, la ¿eh, verdad que María? en eso hemos avanzado mucho y la tecnología se pone de nuestra mano. Entonces hay que sacarle también la parte positiva a la tecnología, que también la tiene, pero siendo críticos con ese uso y entendiendo que en la infancia, bueno, pues preguntándonos si realmente son nuestros hijos los que necesitan los dispositivos o somos nosotros y retrasar teniendo en cuenta que los 2 primeros años, pues una ventana en la que tenemos que tener especial cuidado. Pues nada, María, darte las gracias y termino también animando a que te sigan en tu cuenta. Mi mamá ya no es pediatra, en esa escuela de padres de la que eres directora y en la que puedes ayudar de una manera más directa y más personalizada a muchísimas familias. Un placer Muchísimas tenerte con gracias nosotros a aquí todos hoy. los que han estado durante esta tarde y a los que lo escuchan después. Y muchas gracias a ti por todo. Pues un beso fuerte y ya sabéis, Hasta luego. plandigitalfamiliar.aep.es. Chao. Hasta la próxima.